¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería más que hacer un comentario encima del artículo, eh, resaltar algunos aspectos históricos que dentro de este se pueden de alguna manera comentar. Y empiezo contando una pequeñísima historia, ¿no? Que era una historia que tenían los griegos sobre Aquiles y una tortuga, ¿no? Ellos decían que Aquiles no iba a alcanzar una tortuga si es que recorría el espacio que lo separaba bajo un determinado algoritmo, ¿no? Era más o menos como si uno quisiera ir de aquí a la pared y recorre cada vez que lo hace la mitad de la distancia que le falta para llegar al extremo. Entonces esto es interesante porque eso yo le cuento a mis alumnos cuando quiero explicarles derivadas o límites. Y les digo, si no me entienden, no se hagan líos porque la humanidad tardó 2500 años en finalmente entender qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y en la época de los griegos, la matemática no era números, ¿no? Sino era geometría. Entonces, para los griegos, la geometría, querían con ellos describir la naturaleza, la asociaban a la música y al arte y una serie de cosas más. Pero surge algo muy interesante ahí que las razones que ellos encontraban, ¿no? Por eso que se llaman números racionales, porque eran razones, de repente surge un ser entre ellos, entre los griegos, y les muestra, ¿no? Les muestra que existía un número, existía, en realidad no un número, sino existía un segmento, ¿no? Porque para ellos no había números, existía un segmento que no satisfacía las condiciones que los pitagóricos o los griegos en ese momento conocían o proclamaban. Se cuenta la leyenda que este tipo lo llevaron a un monte y lo arrojaron, ¿no? Porque les quebró todo lo que ellos en ese momento conocían, sabían y decían, ¿no? Entonces este número, la raíz de 2, ¿no? Es un número irracional, pues, parte de ser racional, ¿no? Y asimismo, durante todos esos tiempos, los griegos eran tipos fantásticos, ¿no? Con la matemática. La búsqueda de la, ¿cómo se llama?, de la longitud de la circunferencia, ¿no? Del perímetro de la circunferencia, involucró un proceso infinito para nosotros, pero para ellos hablar de infinito era una cosa muy, muy extraña, tal vez, no sé, ligada a Dios o ligada a cosas muy oscuras, que ellos no hablaban de procesos infinitos, hablaban de aproximaciones. Y había un tipo, un griego también, Eudoxio, que creó el método exhaustivo, ¿ya? Ese método exhaustivo, tan antiguo, que hasta el día de hoy lo usamos en matemática, inclusive para descubrir nuevas galaxias. Claro, no de manera directa, pero el mecanismo matemático que está por dentro de todo ese fundamento teórico que hace la matemática para que funcionen muchas cosas, tiene dentro de su concepción, de su nido, eso que Eudoxio dijo hace tantísimos siglos atrás, ¿no? El método exhaustivo. Que no era una cosa que cercara algo por derecha y por izquierda y finalmente atraparlo. Así de simple, ¿no? Y mire, eso para los griegos en ese momento era algo bien extraño porque ellos no podían hablar de infinito, ¿no? Era cosa muy extraña. Pero siglos después, ¿no? Con Cantor, ¿ya? Cantor, el tipo terminó enloqueciendo, no sé si porque se dedicó a las matemáticas, él empieza a dar resultados sobre el infinito, ¿no? Porque explicar el infinito a una persona es muy difícil, ¿no? Solo los niños hablan de infinitos. Te quiero hasta el infinito, le dicen a su mamá, ¿no? Pero, ¿qué es ese infinito? Pues, ¿no? Entonces, para alguien que yo conozco un poquito de matemática, explicar el infinito me es muy difícil, porque hay varios tipos de infinitos. Y Cantor logró justamente segmentar o clasificar esos tipos de infinitos, ¿no? El infinito de la cantidad de los números naturales es una cosa, y el infinito de la cantidad de los números reales es otra, ¿no? Y su hipótesis del continuo, querer encontrar que existe entre esas dos cantidades infinitas otro, nunca lo logró, ¿no? O sea, parece que eso lo llevó a la locura finalmente. Y gracias a él, la teoría de conjuntos revoluciona todo lo que la matemática se conocía hasta entonces. Y ahora, como decía, nos decía un universo sin mentes, ¿no? O sea, un universo sin mentes sería un universo que no podría explicar más cosas. Pero hace algún tiempo, conversando con un profesor chileno, hizo un experimento bien interesante con niños, ¿ya? Con pequeños en Chile, y les dijo lo siguiente, ¿no? Y él lo hizo porque quería explicar que la concepción matemática del conjunto vacío era innata en cada uno de nosotros. Y que si logramos entender que el conjunto vacío realmente existe,
podemos alejarnos de todo ser humano y a partir del conjunto vacío crear todo lo que se sabe de matemática y finalmente explicar muchas cosas. Y el jueguito que hizo con los niños fue muy, muy divertido, ¿no? Fue sentar a niños muy pequeños, darles un par de hojas de papel, ¿ya? Y decirle, dibujen en un papel el todo. Entonces, para los niños, un pequeñito de 3, 4 años que ya sabe dibujar, ¿qué es el todo, no? Entonces, el todo para ellos es su papá, su mamá, ¿no? La abuelita, la casa, el perrito. Ese es su conjunto universo. Y después les dijo, ahora dibujen la nada. Ahí es donde viene el descubrimiento. Entonces, cuando los niños empiezan a recibir, o sea, el orden, dibujen la nada, algunos saben qué dibujaron. Empezaron a pintar todo de oscuro, ¿no? Todo de negro, ¿no? Y lo hicieron porque los niños a partir de las 9, 10 de la noche, pues, se van a dormir. Y a esa hora no hay nada, pues. Esa era la nada para ellos. Entonces, de eso parte este profesor y dice, entonces, está la concepción innata del conjunto vacío, ¿qué es eso, no? Y si el conjunto vacío entonces lo identificamos ya de manera axiomática y lo identificamos con un símbolo, el phi, que era de los griegos, pues a partir de ahí tenemos un vacío, lo colocamos en un conjunto, ya tenemos un conjunto unitario, creamos el 1, podemos generar el 2, el 3 y el 4, creamos los números naturales, los enteros, los racionales, partimos con los reales y creamos todo lo que existe en matemática. Entonces, eso es lo que le quería comentar, ¿no? Que dentro de la matemática, o sea, tratar de resolver cosas materiales involucra yendo hacia muy atrás, ¿no? Ir a concepciones que los griegos a veces ni se imaginaban de qué podía pasar más allá de lo que ellos concebían que era el infinito, ¿no? Y eso quería comentar, ¿no? Gracias.